Muy buenas noches al público televidente. Nuevamente estamos de regreso con el Café Filosófico de los sábados de 8 a 9 de la noche por su televidente, por su televisión, Globovisión Canal 21. Esta vez para conversar sobre un personaje muy importante, reconocido mundialmente por su trabajo con literatura relacionado bastante a la filosofía, dentro de la filosofía existencialista. Es un ganador de un premio Nobel de Literatura, uno de los ganadores del premio Nobel más jóvenes de la historia de los Nobel. Nos referimos a Albert Camus, más conocido como en nuestro lenguaje Albert Camus. Entonces de él vamos a conversar una de sus tantas obras, que es El extranjero. Para tal evento hemos invitado esta noche a Ireneo, que es estudiante de Educación Física de la San Cristóbal de Bamanga. También se encuentra Sonia Munari, que es docente del Colegio Nuestra Señora de Fátima, con quienes vamos a conversar esta noche sobre la obra muy importante El extranjero de Albert Camus. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, profesor. ¿Qué dice? ¿Cómo va? ¿Cómo es? ¿Por qué es importante Albert Camus, Sonia? Bueno, hablar de Albert Camus, en primer lugar partiríamos de su biografía, ¿no? Albert Camus nace en Argelia en 1913. Es un argelino. Pero los argelinos más tienen una característica física distinta a lo que es él, ¿no? Albert Camus. Sí, porque él tuvo que desplazarse con su madre a Argelia porque quedó huérfano prematuramente a los 3 años de edad. Entonces, en ese contexto, Argelia era colonia de Francia. Él tuvo que vivir, desarrollar su infancia en ese contexto. Se estableció en un barrio muy pobre. Y a pesar de eso, es paradójico, tiene recuerdos muy gratos, a pesar de su madre inexpresiva, de la ausencia del padre. Él recuerda con nostalgia ese aspecto y ahí realiza sus estudios primarios y posteriormente los estudios superiores. Lo que lo marcó a él es la presencia de un maestro de primaria, que precisamente Louis Germain, quien cuando ganó el premio Nobel en 1957, le dedicó su discurso. Porque hay pocos personajes que sí realmente reconocen a su maestro, ¿no? Porque muchos de ellos simplemente desconocen porque no es importante, ¿no? De alguna forma algo tiene que ver con su vida personal en su obra El extranjero, Ireneo. Efectivamente, Albert Camus básicamente se identifica con un personaje, bueno, con lo que es de esta obra que se basa básicamente en lo que es el aburrimiento, la incredulidad de parte de algunos personajes que se basan en el extranjero. Pero todos, por ejemplo, cuando hablamos de incredulidad, ¿me crees? ¿Todos somos crédulos o debemos ser incrédulos? Incrédulos, porque en esa parte hay personas que se hacen, bueno, hay personas que se hacen, ¿no? Pero a partir de eso, no. ¿Tú eres incrédulo o crédulo? Incrédulo. Crédulo, se crees todo. De acuerdo a las circunstancias. Entonces, tiene algo que ver su vida personal. Efectivamente, ¿no? Se ve porque la vida del autor ha sido básicamente una vida así angustiada, estresada, en aquella época, en el siglo XVIII, si no me equivoco. Y sin embargo, ¿no? Resalta en esta obra del extranjero que entramos a lo que es las angustias del señor Mersault Pont, que inicia que en esta obra este personaje, como lo caracteriza el aburrimiento, ¿no? El estrés,
¿no? Dicho sea de paso, Mirzaúl, un personaje característico que da al fin el existencialismo, ¿no? Sin embargo, ¿Por qué esa idea de reconocer mucho a la madre y no al padre, ¿no? Que influyó bastante en sus escritos de sus obras? Bueno, ¿Por qué cree usted? Bueno, considero que la madre es la figura principal de un ser humano, ¿no? El que tiene acceso ahí permanente, como casi una fijación, como un agradecimiento eterno por haberte dado la vida, y más aún él en el contexto existencial que se le sitúa, pienso, ¿no?, que tenía esa gratitud a la madre, que era analfabeta y todo eso. Pero esa es frialdad, La inexpresividad, me refiero, o sea, en demostrar su afecto, pero el afecto, pienso, de la madre hacia su hijo estaba presente. ¿Y por qué en la mayoría de sus obras trabaja lo extraño, lo absurdo, lo inútil, sin sentimientos, sin emociones? O sea, pienso que el contexto histórico en que le tocó vivir a él, pensemos en las dos primeras guerras mundiales, él tuvo que atravesar esas muertes masivas de seres humanos. Entonces, para él era ponerse a pensar, ¿no?, en lo absurdo de la vida. ¿Por qué el hombre nace para morir? en cierta parte también, profesor, el autor en aquella vez, como si bien es cierto, ¿no?, las últimas guerras que se ha vivido en aquel siglo XVIII, XIX, lo ha plasmado a través de sus obras, que influyó mucho, ¿no?, la forma de las convivencias sociales de aquella vez. Dicho sea de paso también, ¿no?, la manera como las familias, ¿no?, había una cierta división por parte de algunas familias, y él veía la realidad de aquella vez también. Porque marca de alguna u otra forma tu vida personal, y para escribir un conjunto de trabajos, ¿no? Porque ahí los personajes que gira en el extranjero. ¿Por qué el extranjero? El extranjero, ¿por qué? Porque es un personaje que viene a la comunidad, al lugar que va a venir. O sea, es pasajero, porque es momentáneo, y todos, creo yo, estamos pasando esa... Todos somos extranjeros. De alguna manera somos extranjeros. ¿Por qué más somos extranjeros? Cuando se analiza el título inicial, el Stranger, o el extranjero, o el extraño también, hay varios autores que discuten el título, se debe de llamar extranjero o extraño. Todos los seres humanos, considero que en algún momento dado de su vida nos cuestionamos lo extraño. Pero somos extraños. Somos extraños inclusive a nosotros mismos. Claro. O sea, no hay nosotros para catalogarnos así como algo fijo, que algo seguro, sino que siempre la incertidumbre nos va a rondar durante toda nuestra vida. Entonces, Sí, somos extraños en este mundo. ¿Qué hacemos? En efecto, profesores, somos extraños porque nos caracterizamos por tener un diagnóstico como que presentamos angustias, estrés, el aburrimiento. ¿Por qué la gente se aburre? Porque en cierta parte, no todos, ¿no? Hay algunas personas, de acuerdo a cómo vivimos en el contexto social, siempre vamos a estar relacionados a problemas, ¿no? O sea, nadie va a vivir acá feliz. Y entonces, ¿por qué nos sentimos extraños? Extraños. Porque tenemos que estar familiarizados, porque ahí dice, la obra trata de un extraño, ¿no?, que no tiene sentimientos, emociones, desprecia el sentimentalismo. Entonces, ¿por qué el personaje lo relaciona así Albert Camus? En efecto, lo relaciona porque desde el inicio que el señor Mirzaúl, que inicia la muerte de su mamá, va al asilo, ¿no? Va al asilo a visitar a su mamá, y que él hasta incluso se hacía no saber la edad, o sea, no sabía ni siquiera su edad. Ese sentimiento de que no saber la edad de tu mamá es como darle poca importancia a la familia. En ese sentido, en aquel asilo también pues se presentaron muchos abuelitos, los ancianos, para poder dar su último adiós, y en eso el señor Mirzaúl se sienta y ni siquiera tenía la capacidad de ver el rostro de su mamá. ¿Por qué la sociedad nos divide en grupos? Todos los enfermos de cáncer allá, todos los idosos acá, todos los tuberculosos acá, y todos los viejos en un solo, entre comillas lo digo, ¿no?, porque todos vamos a llegar a ser viejos, ¿no?, y todos los viejos acá, porque de ahí empieza el trama del extranjero, ¿no? ¿Por qué uno llevar a tus padres a un asilo? En efecto, porque existen familias, bueno, va a existir familias que hay una cierta discriminación
tanto algo espontáneo, subjetivo para alguna familia porque no quieren ver, porque simplemente está aburrido por él, o la forma como ya no puede ya ni caminar, o cierta enfermedad como es el cáncer o sea el SIDA, no quiere porque no quiere estar ahí unido porque de pronto te va a contagiar. ¿Pero por qué ese de seleccionar? Pienso que es producto de la sociedad burguesa en que estamos inmersos, ¿no? Donde los ancianos, los mendigos, los enfermos son como figuras feas, repugnantes que se debe de enclaustrar, encerrar. ¿Qué pasaría si los ancianos estarían sueltos? No sé. No existirían los puricultorios. No sé, pienso que la vida se mostraría tan real como es y no se mostraría una apariencia que la vida es tan bella cuando en realidad no lo es, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tocas el tema de tuberculosos, así son discriminados, él precisamente, el autor, sufrió de tuberculosis y es una enfermedad que lo ha aquejado hasta el último día de su vida, supongo, pero paradójicamente no murió de esta enfermedad, murió en un accidente automovilístico. Siempre hablaba de la muerte. Sí. Todas sus obras giran en la muerte, la soledad, la angustia, ¿no? Pienso que la enfermedad que arrastraba lo condujo ya a tener una conciencia permanente de que la vida se iba en cualquier momento, ¿no? O sea, pienso, no sé, tal vez haya otra idea. Por eso más o menos como Castillo Río dice, ¿no? Existen los puricultorios, los asilos, el manicomio para que la sociedad no se vea mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si todo está suelto? Sí, en efecto, profesor, todos de alguna manera está dividido. ¿Por qué? Porque tú o yo, si yo me siento enfermo ante ver tuberculosis, por ejemplo. Tuberculosis, por ejemplo, necesariamente otros no te van a ver como sano, te quieren ver apartado incluso de su familia dentro de la sociedad. Es por ello que existen también puricultorios, orfanatos. ¿Sufría de alguna enfermedad la madre en el personaje principal, el extranjero, para que esté en el asilo? Sí, en efecto, porque el asilo es considerado parte también de una etapa de la enfermedad, que básicamente no es una enfermedad, pero es una etapa ya donde que todo adulto mayor va entrando a esa etapa, una etapa así que normal, o sea, todo ser humano desde un inicio llega a la muerte. Y esa muerte se le considera también ya una etapa, la fase final de una enfermedad. Porque cuando le avisaron a la muerte de su madre, el personaje no siente emociones, deja su trabajo, llega y simplemente, ¿no? ¿A qué se debe eso? La actitud de Mersaúl, pienso que él se entiende mejor con la naturaleza, está mejor en contacto porque cuando llega al asilo, por ejemplo, en el velorio de su madre, lo que le debe incomodar es el calor, la atmósfera reinante, porque los otros seres humanos le son indiferentes. Inclusive hay una frase... Más está preocupado por sí mismo. Por sí mismo, inclusive hay una frase cuando ya terminó el velorio y todo tiene que despedirse, él dice que cómo se despiden así de manera tan familiar, así como si nos conociéramos toda la vida, así hemos estado un instante, esta gente que tiene algo, o sea, para él era un extraño, no se sentía a gusto, como pareciera con otros seres humanos. Eso es hay muchas veces que nosotros llegamos al individualismo, ¿no? De que dejamos de lado la sociedad, porque finalmente tu dolor, tus emociones, tus sentimientos de la madre que ha fallecido o del padre que ha fallecido, no la sienten los demás, ¿no? Entonces puedes compartirlo, pero la emoción, el sentimiento, ese dolor que llevas, no es lo mismo. Entonces, a veces cuando analizamos la obra del extranjero, no es necesario que tú cuentes que mi papá falleció. Porque finalmente la persona a quien le has contado te puede decir, qué pena, basta, incluso puede llorar, pero en la vuelta de la esquina se olvidó. Sí, pues es un sentimiento muy íntimo, ¿no? Que difícilmente se podría traducir y también difícilmente podría entender las otras personas. Entonces pienso que también él se debería respetar, la gente no debería cuestionar al personaje en términos de por qué era así. Pero ¿qué derecho tiene la gente en cuestionar algo que para él es válido como un ser humano? Por eso cuando ahí invitan al velorio, ¿no? Ahí están los ancianos, aparece el hijo y no hay una atención, no hay una emoción, porque la gente empieza a criticar al hijo ¿no? Su conducta, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué eso? Hay una crítica en esa parte donde que él se sienta, toma su café e incluso fuma, ¿no? Y al ver que también una de las compañeras, o sea, de uno de los adultos mayores, una abuelita, pues empieza a llorar ahí, y tampoco, no le da pena. Sin embargo, al momento ya de su entierro, son pocas personas que van, uno de sus mejores amigos de su mamá, que también va detrás de él llorando,
Y al momento, Ni alcanza. Ni siquiera alcanza, ¿no? Y al momento de su entierro, cuando lo van a tapar, también nada, no hay una expresión mínima de tristeza de parte del señor Mirzaúl. Y al día siguiente, pues, incluso se va a la playa, normal, se va a la playa y se encuentra con el personaje María. María, una chica que ha conocido, ¿no? Sale, incluso se van al cine, y incluso María le pregunta cómo está tu mamá. Y este le responde que mi mamá murió ayer, o sea, con una frialdad, con una cierta expresión, y para María eso era penoso, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del amor, del sentimiento, de la emoción, ¿no? Había una persona que se enamoró de la viejita, ¿no? Sí. Entonces, pero en esta sociedad enamorarse de viejitos es extraño, eso sí es extraño, ¿no? Es verdaderamente un extranjero, ¿no? Porque hay viejitos que no se enamoran, pues, a esta edad enamorados, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué nuestra sociedad es así? No se puede enamorarse así de viejitos. No, pienso que todo ser humano, al margen de la edad que tenga, tiene derecho y debería tener esa posibilidad de enamorarse. ¿Por qué podría ser vedado, negado esa posibilidad por la edad? O sea, es como separar. Solo los jóvenes podrían amar y los ancianos no son seres humanos, no tienen corazón. Pero el juramento que le ha querido a su esposo, murió su esposo y ya se puede enamorar de otra persona. Considero que el amor es así libre, o sea, ya murió el esposo, o sea, tendría que guardarle fidelidad más allá de la muerte. Ahí está la esencia del amor, por ejemplo, en lo que se discute en el extranjero, ¿no? Ahí se ve, hay un desamor. Ya murió y ya no me interesa. En cierta parte hay un desinterés, pero sin embargo, no, el amor queda en su interior de él. Pero yo tengo otra compañera, otro compañero. El querer estar con otra compañera ya es una necesidad de poder ya olvidar lo que has perdido, ¿no? Un amor. Como decir que la vida continúa, ¿no? Tiene que seguir el flujo de la vida para adelante. Y hasta el último día el ser humano tendría todas las posibilidades que él eligiese. Claro, porque es más con fines sociales, de convivencia, de que no uno se siente solo, ¿no? Porque imagínense de un asilo entre ancianos, porque esperando la muerte, ¿no? Esperando la muerte. Porque finalmente está esperando la muerte, ¿no? O sea, y a uno de ellos le tocó a la mamá de Mirzaúl, pues el resto dice, ¿no? ¿Cuándo me toca, no? Es un fenómeno extraño, ¿no? Pero lo que más llama la atención es que él está desesperado por su condición personal, ¿no? ¿Qué hace allí, no? ¿Qué hace? Entonces, ¿alguna vez uno se siente así? ¿A qué se debe? Pienso que a él, en ese momento, cuando lo llaman al velorio de su mamá, lo que le incomoda es que le están rompiendo la rutina al cual él está acostumbrado. O sea, ese cambio imprevisto, el fallecimiento de su madre, le dice, oh, ¿y por qué tengo que ir? ¿Y por qué tengo que viajar 2 horas a ver el cadáver de mi madre? O sea, era un ser habituado a sus formas y a sus costumbres. Y que fallezca su madre le estaba condicionando, ¿no? Su estilo de vida común, ordinario. Entonces es lo que le incomoda. Porque en la vida real también ocurre eso, ¿no? A veces estás tranquilo acá en el lugar y tus padres viven lejos y te llaman por teléfono, mamá falleció, ¿no? ¿Y cómo se siente? ¿Contento? No creo, ¿no? También es el mismo proceso que uno puede sentirse, ¿no? Entonces ahí tu incomodidad, porque tienes que ir a enterrarlo, si no vas... Ese es el detalle, ¿no? Cuando uno no va, no te va a juzgar la familia, sino también el contexto social. Te ve de alguna manera, te va a juzgar por qué no va. No hay ese sentimiento, no hay ese amor de familia, de padre y madre que te trajo al mundo, y que tú no vayas, o sea, no hay una cierta identificación con lo que es sentimentalismo, ¿no? Pero así racionalmente, ¿se debe ir o no se debe ir? O sentirse como Mirzaúl, el personaje del extranjero. Racionalmente se tiene que ir en presencia, ¿no? Aunque el factor tiempo y todo ello, pero se tiene que Sí, pero vas y también la gente empieza a criticarte, ¿no? Que vino, ni siquiera llora. Suele pasar. No se pone luto. Exacto. Eso, la sociedad, como dice Mario Vargas Llosa al hacer la crítica del extranjero, es que esta sociedad es como un teatro. Uno tiene que actuar de acuerdo a los rigores, las normas establecidas. Y Mirzaúl, lamentablemente, va a ser condenado no por haber matado al árabe, por ejemplo, ¿no? Va a ser condenado a muerte al patíbulo por no haber llorado en el entierro de su mamá, por su mamá. Porque finalmente fue cuestionado por el asesinato, ¿no? En la playa, ¿no? Claro, ese fue el motivo por qué estaba ahí en el juzgado, pero al final, ¿por qué va a ser condenado? No es por no haber llorado. Todos los testigos decían, qué frialdad de hijo, ¿por qué no derramó ni una lágrima?
y ese va a ser su condena, ¿no? Porque la sociedad te condena hasta el final, ¿no? Sí. Si tu papá ha fallecido, tu mamá ha fallecido, una persona importante, y no has llorado. No has llorado. O no has llevado luto. No has llevado luto todo duelo. un año. Pero no crees que el duelo lo debería llevar, honrar por dentro al ser que amo. De eso se trata el extranjero. Exacto. Claro. Entonces, ¿cómo debemos ser? Como personajes del extranjero, de que la vida esté en función a esta sociedad donde todo sentimentalismo de la muerte ya es indiferente. Indiferentemente monótono, la vida tomamos de alguna manera de acuerdo a nuestro ambiente, contexto ambiental. Por ejemplo, en el asesinato del árabe, él se sentía tranquilo en ese momento, pero en aquella vez estaba caluroso, sudando, ¿no? Y de pronto el árabe que le muestra el cuchillo para poder defenderse, para poder agredirle, él saca la pistola y le tira 4 balazos. ¿Ya? Y para él fue un cambio en ese instante, un cambio de infelicidad. Y es por ello que es juzgado también, lo llevan a tribunales. Y lo que él aduce es que él mató, ¿no? Porque el calor lo deslumbraba, lo cegaba. Él No estaba tan consciente. No, es como si no estuviera consciente, es como si el calor lo hubiese vuelto loco momentáneamente, ¿no? Lo hubiera afectado algo. La Pero en naturaleza. alguna ocasión un ser humano se vuelve así, un iracundo que no se puede controlar a sí mismo, ¿no? Y en un momento de reacción hace, porque finalmente él ni siquiera se dio cuenta que lo disparó al árabe, ¿no? Nada. Fue algo fortuito. Es por ello, ¿no? Es por ello que la falta de control de su emoción, de su forma de poder, ante una reacción instantánea, momentánea. Pero en el juzgado, los testigos, E incluso en el juzgado le piden a Merzabul que traiga a sus abogados para que pueda defenderse, ¿no? Y él, típicamente como frío, no necesitaba un abogado, pero sin embargo, que al final sí lo dieron su abogado. Y es por ello que el abogado también le pregunta a Merzabul ¿por qué no lloraste en la tumba sí, de tu mamá? también. ¿No? pero el abogado defiende a quien sea. Exacto. No, defienda a quien sea. Entonces el abogado se ha presentado voluntariamente porque te quería defenderlo, ¿no? Pero él no pidió que lo defendieran, ¿no? Claro, en el fondo es como un prototipo de un héroe que es sincero, honesto. La sociedad está acostumbrada a pedir clemencia. Por favor, no me maten, pero él asumió Pero su el abogado trató de cambiar su argumento a que él mintiera, ¿no? Claro, inicialmente, como en todos los juicios acá te pueden decir, por favor, ruega o miente, acondiciona tu respuesta para salvar. Bien, estamos de regreso con el Café Filosófico hablando de Albert Camus, con la obra más importante, El extranjero, donde la vida trajina en función a la nada, al absurdo, al sentimiento inútil, al amor inútil. Todo es inútil, la vida misma es inútil, porque somos extranjeros y extraños en esta sociedad. ¿Por qué la condena a Albert Camus? No por asesinato, sino por... Albert Camus, Merzabul. Sí, nada, claro, muchos de ellos critican porque él se identifica con el personaje, ¿no? Pues la mayoría de sus obras está relacionada más con su vida personal, Sí, ¿no? pero... Hay muchos críticos, ¿no? Como decías, ¿no? Vargas Llosa, Ernesto Sábato, Fernando Sabater también. Sabater, y muchos que tienen como una referencia, ¿no? Sí. Por ejemplo, Ernesto Sábato, a Sábato le hizo popular su obra El túnel, ¿no? Si no fuera por Albert Camus, mucha de la gente no lo conocía a Sábato, ¿no? Que le ha hecho el prólogo, me parece. Entonces se dedicó hasta ahora se sigue dedicando a algunos artículos, Vargas Llosa, Albert Camus, ¿no? Sí. Por eso le preguntaban, ¿no? ¿Por qué esa condena, ¿no? Al autor, Albert Camus, a Merzabul. Claro. Bueno, la condena de la sociedad es pues por esas pautas que dice todo ser normal, todo ser humano que entre comillas normal debería de cumplir. Y aquel que se niega a cumplir, por ejemplo, Merzabul no lloró en el velorio de su mamá y fue condenado por eso. O sea, es como una sociedad hipócrita. Pero hay un detalle interesante, por ejemplo, ¿no? Cuando hablábamos antes del corte comercial, ¿no? De que no, a su enamorada le daba lo mismo, esté o no esté con ella, ¿no? Sí, le daba lo mismo. Le daba lo mismo. Casarse tampoco, ¿entiendes? No, me quieres tampoco, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? ¿Y por qué la gente se queja ahora, ¿no? De que no le das sentimientos, emociones, cuando tú no eres expresivo, ¿por qué te reclaman? Te reclaman en efectivo porque
También reclamos. También ¿no? hay Creo, reclamos, ¿no? sí, Desde luego el hay- reclamo es mutuo. Hay cierto reclamo de ambas partes, pero no todos tienen esa idea de que si tú me amas o no me amas. Pero usted ya ha leído el que Sí. el extranjero, ¿no? Claro. Entonces, En- ¿te identificas? ¿No? En cierta parte sí hay una cierta identificación, porque si vivimos en el contexto actual en la sociedad, estamos como Camus ha reflejado en esta obra del extranjero. Sí, ¿Usted? todo ser humano piensa que en algún momento dado de su vida siente algo de absurdo. O sea, ¿para qué vivo? ¿Por qué? ¿A dónde va mi vida? O sea, es como si nos hubieran puesto en este mundo obligados y no sabemos ni a dónde vamos a llegar. Porque Albert Camus dice, ¿no? La única verdad en este mundo es la muerte. Claro, como un destino final. O sea, la muerte, que es la culminación ya de todo ese sufrimiento, esfuerzo, la monotonía absurda, la rutina, que a veces algunos seres humanos cuestionan y otros no se preguntan o no son conscientes de ello. ¿Usted? Bueno, yo sí soy consciente. Considero que la gente debería tener esa disposición libre de elegir si lleva luto, si llora en el velorio de su madre. Yo tendría respeto por todo ser humano que actúe. Porque eso es ético, ¿sí? Por ejemplo, cuando estás así con ropa de color negro, entonces hay gente que te dice, ¿quién falleció? O sea, que tú no puedes vestirte de puro negro. Esa es la pregunta que todos nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué discriminar los colores también en esta parte? Si yo quiero vestirme de color negro es porque yo quiero, pero si hay una parte donde todos nos identificamos con la muerte cuando un familiar muere, nos ponemos de luto, pero vemos lo extraño, ¿no? En este caso, Camus identifica a Saúl también como otro personaje tipo Frigga. Hay una parte también que nos indica que cuando Saúl va donde su jefe y su jefe le pregunta a Saúl ¿cuántos años tenía tu mamá? Y este le responde más de 60 años. O sea, ni siquiera sabía su edad. Exactamente. O sea, podía saber, ¿no? Y eso pues Pero en el yo- contexto social hay eso. Pero yo pienso que es mejor no saber tu edad, ¿no? Porque o sea, llegas a una cierta edad y tu edad se estanca, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 30, de 30 ya no avanza. Entonces, cuando ya llegó a los 60, dicen un poco que exageran ya también, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 70. Pues para demostrar la vitalidad de la vida, ¿no? Porque finalmente, ¿no? ¿Qué nos importa los años, no? Sí, los años pasan rápido, todos tenemos unas etapas de inicio a fin. Y como la vida es algo absurdo para otros, también la muerte va a ser absurda también, porque igual vas a morir. El sacerdote llegó al confesionario donde estaba detenido Merzau. ¿Por qué la reacción de ese tipo? Ay, bueno, esa situación es lo que a mí también me causa como una especie de ira, porque imagínate, el sacerdote se acerca a Mersaúl a darle un consuelo espiritual, porque iba a ser condenado al patíbulo, a morir. Y Mersaúl le desespera al cura descubrir que él es ateo, que no cree. O sea, y por más que le obliga a que rece el credo, algo le desespera. Y es ahí Mersaúl que le coge ahí del cuello y le dice que qué cosa él tiene que ver, qué tiene que ver él con su fe, que le deje ahí tranquilo. Quería matarlo al cura. Quería matarlo al cura. O sea, es desesperante. Deberíamos considerar que hay otros seres humanos que a veces no creen en estos sistemas religiosos, pero la sociedad condena. ¿Y el cura qué tenía que hacer? Usted que, por ejemplo, ¿cómo se pondría eso? Hay gente que cuando está enfermo quiere que le visiten, Sí. pero hay otros que no quieren que le visiten. A mí no me gustaría que me visitaran, ¿Te porque gustaría sería que como te una visitaran? especie de humillación. No me gustaría. Personalmente tampoco no me gustaría No que me me gustaría, visiten, es pero de que- todas maneras hay gente que ni siquiera me ha visitado cuando estoy enfermo. Tal vez en un hospital, algo, ¿no? Pero hay gente que reacciona, ¿no? Estoy enfermo y la gente viene y después sale de tu casa y dice, sí, está flaco, cadavérico. ¿Por qué? ¿Te gustaría que te visiten cuando estás enfermo? En cierta Públicamente dígalo para no visitarte si alguna vez te enfermas. En cierta parte sí me gustaría que me visiten, pero siempre y cuando esté en un estado bien, me sienta bien. Pero que yo me sienta mal en esa situación, un diagnóstico así patológicamente enfermo, no me gustaría que me visiten. Porque a lo mejor, por ejemplo, yo recuerdo, mi padre murió con cáncer, ¿no? Estaba agonizando y no quería que la gente le visite porque le incomoda su privacidad, ¿no? Hay gente enferma que ya no puede ni ir al servicio higiénico, y que la gente está sentado ahí murmurando, ¿no? Yo quiero mi privacidad y morir tranquilo, ¿no? Que nadie me vea, ¿no? Hay gente que es así, ¿no? Pero hay otras personas que no. Pues. Es por ello que creo, precisamente hablando del tema, hay gente que prefería morir en su casa,
porque en el hospital están expuestos enfermeras, médicos, y visitas, hasta curas que están buscando dar la extrema unción, y hay gente que decide hasta irse a su En casa. el hospital te aparecen con la Biblia. Sí, Sí, vienen pues. capellanos a visitar. El médico no te visita, pero la gente ya viene con su Sí, Biblia. también hay evangélicos también que te visitan como una forma de ganar adeptos, ¿no? En una condición tan crítica que estás tan vulnerable y tienes que estar ahí bajo esa presión. Porque el Mercedes rechazaba al sacerdote. Rechazó en ese instante, hasta incluso lo quería ahorcar. Quería, Sí. así, y en eso se puso a llorar el sacerdote. De desesperación. Entonces dicen, no, tu espíritu que vamos a salvar, ¿qué es eso? Pues Mercedes dice, a mí qué me importa eso, ¿no? Yo te estoy pidiendo que me salves, ¿no? Entonces, por eso en esta sociedad, ¿por qué es importante leerlo al extranjero? Porque a lo que sé, hay muy pocas personas que conocen al autor, ¿no? O sea, a veces la gente no le gusta el control de su persona, de su individuo, ¿no? Bueno. De verse un extraño, ¿no? Considero que debería leerse a Albert Camus, porque siempre su pensamiento considero que está vigente todavía en pleno siglo XXI. La sociedad que vivimos, el hombre siente una especie de angustia, soledad, una crisis existencial, y es latente. Y tú, cuando tienes acceso como lector al extranjero o a otras obras de Albert Camus, como La peste o El mito de Sísifo, podríamos entender la vida en otra dimensión, de otra manera. O sea, considerar que hace años hubo personajes que cuestionaron la vida, que se atrevieron a hablar, a no aceptar la vida tal como era, la sociedad tal como era, sino que alzaron su voz de protesta a través de estos mecanismos de la lectura y todo esto. Porque con Jean-Paul Sartre tenía una especie de relación de ideología, ¿no? Pero la que le separó de él es la publicación del Hombre Rebelde, ¿no? Entonces, después finalmente gana el premio Nobel Camus, posteriormente Jean-Paul Sartre, que rechaza, es uno de los filósofos muy interesantes que rechaza el premio Nobel porque tiene otro sustento, ¿no? Otro fundamento, ¿no? Eso cuando hablábamos, ¿no? del club de Bilderberg, ¿no? Ahí los premios Nobel también tienen su trasfondo, ¿no? A qué se entregan, ¿no? Entonces, ¿con qué propósitos, ¿no? Entonces, ¿alguna relación personal con Jean-Paul Sartre? ¿Y por qué rompieron su amistad? Porque considero que Albert Camus quiso desvincularse del existencialismo, porque muchos lo asociaron a Jean-Paul Sartre en términos de pensamiento filosófico, pero él siempre negó rotundamente que perteneciera al existencialismo. Inclusive algunos lo han visto más como literato que como filósofo, se le hace la crítica, pero él tenía esa visión de analizar la existencia del ser humano y bueno, separó esa amistad y todo para deslindar un poco, ¿no? Crear su propio camino, pienso que Albert Camus de Jean-Paul Sartre. Desde luego que como está ahora el extranjero también sería muy interesante verlo todos, saberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí identifica el desamor, que finalmente el hecho de que Saúl no llore en su funeral de su mamá, el hecho que no quiere casarse con su enamorada y que finalmente es sentenciado a muerte y que, o sea, es su fin, ¿no? Fin del señor de Saúl. Y que cuando ya le sentencian a la muerte, él pedía que le visiten, que lo veían para que pueda despedirse de sus vidas. De alguna manera había un cierto sentimentalismo de él también. Porque todos los testigos querían salvarlo. Pero él menos no. el juez. Pues, eso sí. Pero ni él mismo creo que estaba aceptando ya, no será resignación, pero con una aceptación de que llegue de una vez ya la sentencia y decidan ya por su destino, ¿no? Es como si hubiera buscado siempre la muerte o algo así, ¿no? Porque él mismo plantea que todas sus obras es en función casi a su vida personal. Por ejemplo, La peste. Entonces, relacionado a una experiencia vivida por él mismo, ¿no? Que no había una enfermedad de la peste, el hombre rebelde, el extranjero, ¿no? Entonces,
esa personalidad de ser único, diferente de los demás, pero criticado por la sociedad. Si no tienes sentimiento, amor hacia tu hijo, tu esposa, a No tu vale. enamorada, en esta sociedad. En efecto, hacemos unas críticas que sin saber criticarnos a nosotros mismos. Para criticar, ¿no? Hay que saber también cómo somos nosotros, de dónde venimos, para poder criticar a los demás. ¿Es necesario que me digan cómo debo vivir con mi pareja? No, primero tienes que criticarte a ti mismo. Y hago lo que me dé la gana porque así me siento bien, ¿no? Pero la sociedad, ¿qué te dice? Los vecinos, la familia, los padres, ¿no? Si siempre hay crítica, ¿no? ¿Cuándo vamos a cambiar? Y peor cuando son destructivas. Tendría que ser una crítica constructiva. ¿Por qué no me dejan vivir como yo quiero? ¿Qué te van a dejar vivir? Estamos inmersos en esta sociedad donde la exigencia es permanente, ¿no? Desde niños. ¿A quién debo rendir cuentas? ¿A la sociedad o a mí? No, debería ser a uno mismo. Soy inhibido. Eres parte, claro, personalmente somos, personalmente, o sea, pero de todas maneras te van a envidiar, porque tú tienes tu familia, tienes tu esposa. No tienes que rendir cuenta a nadie, pero sí a tu familia. Personalmente una familia nuclear, más no la familia, seguro, una parte de la familia. ¿Pero por qué? Porque vives dentro de ese contexto, o sea, básicamente el amor. Porque si no habría amor, ¿qué sería de nuestra sociedad? Sería un caos. Pienso que lo único que es como si dijera el autor que después del absurdo, lo único que le da sentido es el amor a su vida, al menos en términos ¿Cómo personales. definir el amor? Porque el amor se habla mucho casi en todas las obras, la música, la poesía, la literatura, la filosofía, la misma cantina, dedica al amor. Finalmente, ¿qué cosa es? Finalmente, el amor vendría personalmente es dar a una persona de manera desinteresada y más, no dando un cambio. Dar a cambio no. Y si no te responde, Si no responde, a seguir como Dios manda. Estamos habituados desde niños a recibir amor con condiciones. O sea, por ejemplo, la mamá dice, te quiero si eres obediente, te quiero si cumples tus tareas, te quiero si eres ordenado. Entonces, poco a poco... te compro tal cosa cuando sacas diploma. Sacas diploma. Entonces, lo más triste es que cuando llegamos a cierta edad donde nos enamoramos, lamentablemente vamos a dar amor con condición. No vamos a dar un amor incondicional, un amor puro. Te amo porque tú estás conmigo y si ya no estás, ya no te amo. Ya no te amo, no sé. Entonces, es una sociedad muy, no sé, absurda, no sé. Si te pones a analizar... ¿Por qué no le dan un diploma al último alumno por haberse desaprobado todos los cursos? ¿Por qué no le da? Porque no hay amor. Porque llegó a casa con todo rojo. Castigo. Por el castigo que el alumno no sea abarcado de su rendimiento académico. Porque Albert Camus en una de sus obras habla así, ¿no? Entonces, oiga, señor, yo no te pedí nacer, ¿no? Entonces, en el mito de Sísifo, por ejemplo, ¿no? La persona que encontró realmente el sentido de su vida es aquel sujeto que se suicida. Ya encontraste sentido a tu vida, ¿para qué más quieres? ¿No? ¿Para qué vivir? ¿Para qué? Si has encontrado el sentido, entonces ya se acabó todo, ¿no? Eso es lo que habla ahí el mito de Sísifo. Ah, el mito de Sísifo, sí. También en el extranjero el tipo para caminando, ¿no? Y Todas las visitas, todo lo que va, simplemente no le importa nada. ¿Qué hacer? para la muerte, en efecto, pues igual es un tema muy amplio, pero también explícito, porque el hombre, de alguna manera, ya etapas donde nos sentimos angustiados, deprimidos, estresados, y a consecuencia de eso, hay algunas personas que se sienten ya pensar en morir. Porque el mismo autor, Albert Camus, habla de que la gente se queja, ¿no? Rápido pasa la hora, ¿no? Rápido pasan los años, ya es octubre, ya termina el año. Pero es para nosotros, pero para los niños no pasa. Entonces Albert Camus plantea de que nosotros estamos cerca de la muerte. Por eso es el que el tiempo pasa. El día no dura, la noche no dura, el año no dura. A medida que la edad va avanzando, también el tiempo más rápido. Aparentemente, porque finalmente el tiempo no cambia, ¿no? Casi estático, ¿no? Pero es lineal, ¿no? Pero sin embargo nosotros planteamos así, nosotros mismos estamos conversando en este tiempo, ¿no? Está pasando rápido. No es eso, sino que no estamos cerca al ocaso. Pues eso es lo que dice... cerca al fin. Cerca al fin, ¿no? Que también plantea de que en realidad hay que morir jóvenes, porque de viejo
vas a estar como haciendo botado, ¿no? ¿Quién es? Es un viejito. Claro. Y en particular, ni siquiera te va a visitar tu proyecto, ¿no? Te abandonan así. Ay. En esta sociedad pasa eso. ¿Por qué nos desprecian a los viejos? ¿Por qué? Porque simplemente ya como que ya es se ve a un hombre, parte de la familia teórico, o sea, aburrido. O sea, no está contento. Pero el término de venerar a los ancianos o marginar a los ancianos también se da en contextos de culturas de otra manera, ¿no? Hay culturas como en el Oriente, en Japón, donde se venera a los ancianos. Se le tiene que respetar y asistir hasta el último día de su vida. Pero acá, en la sociedad occidental, en la peruana, siempre el anciano es visto como un objeto de burla, inclusive para los propios nietos o para los propios hijos, como una situación de cansancio y que ya no sirve cuando han dado lo mejor de su vida a trabajar, a cuidar a los hijos. Y es algo ingrato, me parece. No debería ser así. Pero también, ¿por qué decirles a esos seres humanos, atiende a tu padre? Tal vez así se sienten bien. O sea, ¿cuál es lo paradojo de esta vida? Porque del anciano, cuando le das mucha atención, se siente inútil también. Pero se siente inútil, ¿no? Porque tiene que hacer algo, ¿no? Por ejemplo, ahora hablamos de que lo van a cesar a los 65 años a los docentes. ¿Y qué da a cambio el Estado? ¿En qué va a ser útil el docente que es el anciano? Que debe haber una escuela de ancianos, una casa de sabiduría donde son los que han vivido años. Claro, el Estado no les está dando las alternativas para poder asumir esta etapa de su vida, ¿no? O sea, lo deja en un vacío, como al borde de un abismo, donde ya, no sé, tiene que esperar el fin con resignación, pareciera, ¿no? Es algo trágico, pienso, de esa sociedad que vivimos. En cierta parte también, creo yo, debería el Estado promover los adultos mayores que trabajen en casas así, dando a los niños, por ejemplo, sus experiencias vividas y todo ello. Creo yo, reforzaría al niño también su sabiduría. Son 60, 70 años de vida vivida, ¿no? Que puede servir tranquilamente a los jóvenes, ¿no? Pero como en la obra El extranjero, asilo. Y el que quiere acompañar al muerto al féretro, no puede. Ahí está su persona que le enamoró a su mamá de Mersol. En el camino no resistió físicamente, ¿no? Porque tenía que seguir a acompañar y llegó el último al entierro, ¿no? Sí, porque ahí ya sale, ¿no? Sale y pues nadie más te acompaña, ¿no? Entonces, ¿por qué esta sociedad es así? Estamos cambiando, tenemos que ser así, porque finalmente también los cementerios son convencionales, ¿no? Sí, desde luego estamos viviendo pues, actualmente siempre en constante cambio, ¿no? Es por ello que todos cambiamos, de alguna manera estamos cambiando. Y tanto tú como yo no nos vamos a sentir a gusto con vivir a monotonía y todo ello estresado. ¿Te gustaría vivir en asilo? De mi parte, en un asilo preferiría estar no en un asilo, porque el trato es muy distinto. He tenido experiencias en un asilo en Lima que lamentablemente pues, los congresistas, hasta los mismos congresistas lo tienen en un asilo sus papás. Sufren demasiado. ¿Por qué? Porque el adulto mayor quiere estar con su familia. En sus últimos días de su existencia quiere estar con su familia. Sin embargo, no es así. Personas así de ingratos nos mandan al asilo. Y bueno, no debería ser así porque hay personales de salud, en nuestra sociedad hay muchos profesionales capaces de poder atender a un adulto mayor. Incluso hay profesionales como son los geriatras, son los mismos geriatras que deberían abarcar más el cuidado de los adultos mayores. Porque Albert Camus habla bastante de la soledad, la angustia de estar solo, tranquilo, sin mucha compañía. Finalmente, ¿qué le dices al público que es extranjero? Bueno, recomendaría a los televidentes que pudieran leer El extranjero. La mejor manera de rendirle homenaje a tantos autores sería leyendo sus obras, y pienso que Albert Camus se lo merece, ¿no? Al hacer un esfuerzo, un estudio sobre el ser humano, el sentido de su vida, merece ser leído. También para poder comprenderlo. Sí,
Ahí sus películas están interesantes y yo también les inculco que lean ese libro porque es muy interesante, aparte de los antivalores, los principios morales éticos, te enseña mucho, te enseña a cómo resaltar nuestra vida. Muy bien, agradecemos a Guineo y a Sonia por habernos acompañado en el Café Filosófico de esta noche con la obra muy importante del ganador Premio Nobel de Literatura, el más joven de todos los Nobeles, a Albert Camus y su obra El extranjero. Recomendarle también que podamos ver y leer algunas de sus obras que también están en la película. Muy buenas noches, hasta la próxima.